La palabra es, la Torá se traduce también como tiernas instrucciones. Lo sabemos y el Eterno, en medio de sus tiernas instrucciones, nos da la capacidad para que nosotros podamos entender qué es lo que quiere hacer en nuestras vidas. Voy a entregar este momento delante de la presencia del Eterno. Los invito para que también lo hagan ustedes, para que el Padre les dé esa capacidad en medio de su corazón, de un corazón contento y humillado. Un corazón que el Eterno no desprecia y que por medio de eso la palabra puede entrar como una espada doble filo. ¿Listos? Padre, te doy gracias, te bendigo por esta misericordia que tú nos traes en este tiempo, Padre. Te pido, Santo de Israel, que seas tú utilizando a Abacados por medio de tu siervo Abacados, la palabra para que sea instrucción a mis hermanos, bendito Rey, te pido por sus corazones, para que seas tú en medio de sus vidas, Padre, para que ellos empiecen a cambiar su manera de pensar, Padre, en medio de todo lo que esta palabra quiere enseñar, Padre, a sus vidas. Por favor, permite, Abacados, que el tiempo sea el adecuado, Padre, para que tu palabra, Abacados, de inicio a fin, Padre, traiga una avivar en sus almas, para que sean conectadas contigo, bendito Rey. Hoy yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Yeshua y te pido por este tiempo. Te doy gracias, Padre eterno, por tu bondad. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua, amén y amén. Bueno, yo voy a hablar con respecto a la fiesta de Pesaj y voy a hacerlo desde el contexto de la Escritura, desde el principio, en Génesis, en Bereshit. Vamos a mirar que aquí en Génesis 22 pasa algo especial. Génesis 22 dice que Abraham sacrifica a su hijo. Y vamos a mirar algo. El Eterno, ¿qué le estaba pidiendo a él? ¿Sí? Y segundo, sombra profética de qué era esto que estaba aconteciendo en este lugar. ¿Sí? Entonces nos vamos a dar cuenta que el Padre, por medio de su instrucción, que es la que estamos siguiendo, da direcciones, y es algo que de pronto en el momento no lo podemos entender, pero a futuro, con lo que estaba pasando con Abraham, pues con él empezó la promesa. Debido a que con él había empezado la promesa, pues tenía que con él mostrarle lo que iba a hacer más adelante. La fe que él tenía fue moldeada hasta ese punto de poder entregar a su hijo de la manera cuando el ángel se le aparece y le dice que no lo haga. ¿Sí? Lo que quería saber, y vamos a ponernos a preguntar, vamos a hacer cuestionamiento con respecto a la palabra para saber qué es lo que nos quiere enseñar. El Eterno quería ver cómo aquel hombre que le había hecho la promesa estaba en condiciones de verlo futuro y cómo tenía su corazón, y si realmente lo iba a hacer. ¿Qué quería decir? Que el Padre, por medio de la promesa que había puesto en él, más adelante iba a entregar, iba a hacer el mismo sacrificio con mayor valor que más adelante ¿quién iba a hacer? Yeshua. ¿Sí? Entonces vamos a mirar eso, y es algo maravilloso, porque vamos a mirar Pesaj, desde donde empieza, pero aquí había algo especial con Abraham, era algo especial y era algo maravilloso. Entonces vamos a mirar también que lo que el Padre quería establecer entre Abraham y Isaac era que ellos tuvieran la capacidad de tener una relación como la de Yeshua con el Eterno. Que el corazón de su padre fuera como el de su hijo y el de su hijo como el de su padre. Por eso, cuando ellos no se dirigían hacia allá, cada uno sabía lo que iba a hacer. Y el corazón de su hijo estaba confiado en el de su padre, sin importar lo que fuera a pasar con medio del sacrificio. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es como la abrebocas de lo que quiero exponer hoy. Vamos a hablar de Pesaj, de panes sin levadura, y vamos a hablar, con la bondad del Eterno, de los tipos de levadura que nos enseña la Escritura. ¿Sí? Se establece desde el Mashiach. Entonces, vamos a ir a Éxodo 12. Y vamos a mirar con respecto a cada instrucción que el Padre nos da en medio de este capítulo, pero voy a tocar los puntos más específicos y voy a saltar. ¿Listos? Entonces, aquí vamos y dice la Pesaj.
Vamos a mirar que en el versículo 1 dice, en Egipto. La palabra hebrea para Egipto es Mitzrayim, ¿sí? Empieza con una men abierta y termina con una men final. ¿Qué quería decir? Que esa era la manera como estaba el pueblo de Israel. Habían entrado a esta tierra con puertas abiertas, pero al final sus vidas estaban encerradas, ¿sí? Es como si fuera una cárcel en medio del lugar donde el Padre les había prometido que los iba a tener un tiempo mientras se cumplía lo que la redención que venía por medio de el Eterno por la vida de Moshe. Listos. El Eterno le dijo a Moshe, acá vamos a mirar una instrucción directa del Eterno con respecto a esto, y a Aarón, este mes, y le hago la pregunta a todos para que me contesten en un mismo rúa como hermanos. ¿Cuál era ese mes? Abib. Nisan. Muy bien, el primer mes. Vamos a mirar que los nombres fueron añadidos más adelante, pero yo quiero que digan, bueno, este es un mes diferente. Había una pregunta, no sé si todos la desarrollaron, ¿cuál era el mes o el comienzo del año para ellos antes de este comienzo? ¿No? ¿No hicieron la tarea? Esa era con respecto a la fiesta. La semana que pasó teníamos también unas preguntas específicas para el día de Pesaj, que se desarrollaba familia por familia. ¿Sí? ¿O no? Bueno, y si no, en este momento vamos a aprender. Era el séptimo mes, o sea que cuando ellos celebran ¿qué? El año nuevo, según el calendario hebreo, donde los judíos tienen este día como inicio de año. ¿Sí? Entonces, pero vamos a mirar que acá hay algo más especial. Resulta que ese primer mes tenía algo maravilloso. Y no se sabía solo por el tema de la luna, sino también la tierra tenía que ver reflejado lo que agricultoramente, bueno, no sé cómo decirlo, agrícolamente, bueno, al punto que hoy es que la tierra tenía que botar esos primeros frutos. Y se veía cuando el nombre de este mes, que ya les voy a dar para que lo escriban, significa algo muy especial, que en medio de la instrucción del Éxodo 12 nos enseña con respecto a los hijos. Entonces, el mes de abril o primavera, también llamado Nisan, este nombre significa jóvenes cabezas, ¿sí? Por eso se iniciaba cuando el producto, digamos, ya sea ¿cómo se llama eso? Empezaba a botar su florecita, la primera cabeza. Primera cabeza del grano. Era el primer mes del año antiguo del calendario hebreo. Era entre marzo y abril. ¿Listos? Pero la palabra para que cada uno la tenga presente es cabezas, jóvenes cabezas. ¿Listos? Que esto era lo que más adelante el Eterno nos iba a enseñar con respecto a la instrucción de Pesaj. Entonces, seguimos mirando. Y este será para ustedes el principal mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y digan, en el 10º día del mes, ahora quiero que hagan un acto. Cuando dice 10º día de este mes, en las letras hebreas lo representa con respecto a una letra. ¿Cuál es esa letra? El 10. ¿La qué? Yod, ¿sí? Pero ¿qué especial tiene la Yod? Es la más pequeña, y vamos a mirar que también está en el nombre del Eterno, está en la palabra hebrea Bayit, que significa casa, ¿sí? Esta palabra hebrea nos enseña que la casa es la familia, ¿sí? Nos habla de mano y nos habla de señal, la tap al final.
para que cada uno la observe. La primera es la Yod. ¿Listos? Es la pequeñita esa, y más arriba abajo. La Yod. 10. Un tiempo de preparación desde que comenzamos Rosh Chodesh, 10 días después, ¿cierto? 10 días después nos enseña muchas cosas. Con respecto a la escritura, 10 plagas, nos enseña también los 10 mandamientos, nos enseña instrucción, ¿sí? ¿Qué significa la Yod? Valor numérico es 10, nos representaría en este momento el día 10. El significado de esta letra es trabajar, tirar, alabar, mano cerrada, brazo, obra y trabajo. ¿Sí? ¿Por qué va conectada con la palabra Bajit? Resulta que es el trabajo que se hace en familia, ¿cierto? Para que sea ese trabajo que se hace también dentro de un hogar, dentro de la carpa, dentro del lugar donde usted instrucciona a su hijo. O a la persona que llegue a su casa y esté desee en su corazón escuchar una palabra del poder. ¿Sí? Vamos a seguir mirando que la palabra hebrea Bajit es casa, edificio, hogar, familia o tierra. Vamos a entender que por medio de esa Bajit no significa solo la casa literal, sino también cada uno de nuestro cuerpo. ¿Sí? Cada parte de nuestra alma. Porque la instrucción más adelante en Éxodo 12 nos habla con respecto a mirar y escudriñar la levadura que hay en nuestras casas. ¿De qué manera lo hacemos? Ahora, el simple hecho de hacerlo va a enseñar algo a nuestros hijos que lo es el Eterno. Ya vamos para allá. ¿Listos? Entonces eso es lo que representa esa palabra con respecto a la letra Yod. Tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si la familia es demasiado pequeña para comerse un cordero, entonces el jefe del hogar y su vecino compartirán, repartiéndolo según la cantidad de personas que haya en cada familia. El cordero debe tener buena salud, o sea que tenía 10 días para comer el cordero, verificando que estuviera bien, y adicional a eso, o cabrito dice, se guardará el animal hasta el día 14 del mes, y en la tarde de ese día toda la comunidad de Israel sacrificará el animal. Luego tomarán un poco de sangre y untarán el marco de la puerta de la casa a la que estén comiendo el animal. Se comerán esa misma noche en carne asada. Vamos a parar acá. Resulta que el día de 10 al día 14, ¿cuántos días hay? ¿Cuántos? ¿Listos? Muy bien. Entonces, vamos a mirar la otra letra que empieza, la Aleph. El valor numérico es 1, significa cabeza, fuerza, líder, ¿sí? Y ese tiempo lo que el Padre quería hacer es mostrarnos algo especial y sombra profética de Yeshua, pero para hallar gracia y embellecimiento. Pero es un tiempo donde tenemos que pasar de día tras día examinando muchas cosas. Listos. Seguimos con el número 2. El número 2 es la Bet. Significado: familia, casa, carpa. Tiene el prefijo de ser en, por dentro o con. ¿Listos? Aquí vamos a ver. ¿Sí? Estas palabras, la Bet está en familia, en la palabra Bajit al principio. Después va una Yod y después una T. Número 3, la Gimel. Gimel. Significado es camino, pie, camello,
Y eran esos días de preparación. ¿Camino a dónde? ¿Cuál casa? ¿Cuál cabeza? ¿Cuál instrucción se estaba siguiendo? Entonces ahí para que la miren, en la segunda. ¿Listos? Vamos a orar con otra especial, ¿sí? Porque resulta que todo es un proceso de seguir de paso a paso. Resulta que la siguiente letra, muy bien, es la Daled. Valor numérico es el 4, su significado es mover, colgar, entrar, puerta de tienda. La última que estamos viendo ahí. Y hay algo especial que yo decía, oh. La situación, en medio de lo que el Padre le haya permitido vivir a cada uno, es el proceso que el Padre quiere antes de Pesaj. Vamos a ir con, resulta que hasta ahí vamos bien, 14, ¿cierto? Pero resulta que Pesaj se celebraba, era en el atardecer del 14 y el día 15. Valor número, letra hebrea que representa el número 5. Hey, muy bien, los que estuvieron con la canción, excelente. ¿Sí? También está en el nombre del Eterno. Gracia, embellecimiento, revelación, vida, porque ahí esa hey hace la referencia cuando es un aliento de vida, ¿sí? Que cada uno lo da. Vamos a mirar que también en Ezequiel 37 nos habla a una magnitud mucho más grande, ¿sí? No es tan solo como la de la persona, sino es mucho mayor. Entonces, el significado es ver, revelar, suspirar, brazos levantados. Esta palabra también quiere decir algo con respecto a la alabanza, y es la Halel. Halel al Eterno quiere decir alabanza. En el pictograma, esta letra tiene un muñequito con los brazos extendidos y arrodillados de esta manera, ¿sí? Ahora, ustedes dirán, pero ¿eso qué tiene que ver con Pesaj? Somos ya un pueblo maduro y entiende algo más, gracias al Eterno. Y otra definición que tiene esta letra es: mira, he aquí. Y mira, he aquí qué. Yeshua, Cordero sin mancha y sin defecto. Hasta ahí entendemos cómo era la preparación antes de él. ¿Qué iba a llevar ese cordero? Pues iba a llevar toda la maldición a causa de no poder nosotros cumplir las tiernas instrucciones que el Padre había dejado desde el principio, ¿sí? Por tal motivo para nosotros era gravoso, pero ahora el Eterno dice: por mí haré que sea más fácil para ustedes, ¿sí? Y ya con lo que había probado en Abraham, lo iba a dar reflejado acá. Ahora vamos a ver qué condiciones específicas tenía que tener ese cordero. Se comerán esa misma noche la carne asada al fuego. Hay otra letra hebrea que nos enseña con respecto al fuego. ¿Cuál es? Muy bien, es la letra Shin. Y resulta asada al fuego. Shin es un fuego purificador, ¿cierto? Todos seremos pasados por letra Shin, fuego, y allá entendemos cómo va a ser nuestra vida en medio de ese momento. Con hierbas amargas, pues para quien va a ser dulce, no recordar lo que hizo el Padre por el pueblo de Israel. ¿Para quién no va a ser de esa manera? Claro, todo hubiera sido más fácil si nuestro corazón de pronto hubiera sido diferente. Y acuérdese usted, dice, pero ¿por qué? ¿Cómo así que nuestro corazón? Si yo no estaba en ese momento. El alma, que ese espíritu estaba en ese momento. Con todo el pueblo. Dice, hierbas amargas. Acá dice, pan sin levadura. ¿Cierto?
que lo conocemos como ¿qué? Manzana. ¿Sí? No coman ningún pedazo crudo o cocinado en agua. Cuando llega ese momento, el Padre nos está permitiendo por medio de nuestras vidas que nosotros tengamos la capacidad de que, a pesar que estemos pasando por ese fuego purificador, resistamos hasta la manera o hasta el momento en que el Padre diga, ya me sirves. ¿Sí? Por eso acá también da algo más adelante, que nos da algo más especial. Dice, no coman ningún pedazo crudo o cocinado en agua, porque al Padre no le sirve algo que esté a medias. Y vamos a mirar la diferente cocción. Cuando lo hacemos al agua, solo queda sancochado, y el aspecto muchas veces no es el más agradable. ¿Sí? Entonces así mismo pasa con nosotros. Así mismo pasa con nosotros. No somos agradables delante del Eterno. Por eso no podemos continuar. Se nos ha dicho que pesa es boca que habla. Pero una boca que no haya sido restaurada, no haya sido pasada por el fuego, no puede hablar de nada. Porque también lo dice la Escritura, del corazón habla la boca. Entonces, todo será asado en el fuego. Ahora, aquí va otro pedazo muy importante. Bendito el Eterno por los que estuvieron conmigo compartiendo pesca. Porque bueno, parte pinceladas de acá y allá. Entonces dice algo especial. Dice, será asado al fuego. ¿Qué? La cabeza. ¿Por qué creen que la cabeza? Porque nunca nuestros pensamientos. ¿En dónde están nuestros pensamientos? ¿Sí? ¿En dónde está el corazón? Que muchas veces se deja direccionar por los pensamientos. Y por eso no podemos hacer que el Padre obre en nuestra vida de la manera como Él quiere y ha establecido y ha instruido por medio de la Escritura. ¿Cierto? Ahora, también nos dicen las patas. ¿Cuáles patas? Porque cuando nosotros la embarramos, pues nosotros no metemos los pies, sino metemos las patas. ¿Sí? Me disculpan de todas maneras. Y dice, y todo lo que está dentro. ¿Sí? Y vamos a mirar que hay algo ligado a eso. El riñonerío. Eso que tampoco nos deja crecer. ¿Sí? Esa sensación de que, ay, se me va el vuelo. Eso no me deja seguir adelante. Y no me deja ver que el Padre quiere hacer conmigo una boca que hable. ¿Sí? Entonces ahí es cuando echamos en poco lo que el Eterno ha hecho por medio del sacrificio que es Yeshua. Y vamos a mirar algo. ¿Dónde dice la Escritura que hay que sacar la levadura? Y es que yo les voy a explicar algo. Esta acción conlleva un cambio. Y yo ¿por qué les digo eso? O sea, esta es la acción que usted toma antes de cualquier cosa para acercarse más al Creador. Si usted no lo hace, olvídese. Entonces, listos, hasta ahí vamos bien, pueblo. Listos, todo será asado al fuego, cabezas, patas y todo lo que hay dentro. No dejará nada para el día siguiente. ¿Por qué creen que no se debería dejar nada para el día siguiente? ¿Por qué creen que no se dejaría nada para el día siguiente? Se contamina, se descompone. Pero resulta que si usted deja algo y el Padre en ese momento quería libertarlo de lo que traía, pues va a ser en vano. Va a ser en vano. Entonces va a ser en vano, va a ser como aquel que llega a la fiesta y llega como, no sé quién me invitó, pero llegué.
A uno no puede ser colado. ¿Qué quita que en medio de eso el Padre realmente remueva algo? La palabra nunca será hecha o suelta en tierra, ¿cómo se dice? Estéril. O sea, la palabra tiene el poder siempre. ¿Cuántas personas no han llegado con una enseñanza o algo que se les enseñó desde pequeños? Solo el Eterno llega el que hace que germine. Nada, en mis fuerzas o en la fuerza de cada uno no podemos hacer que la persona cambie. Pero el Eterno, por medio de su palabra, sí lo hace. Pero entonces, ¿qué pasa? Muchas veces queremos dar palabra, pero resulta que no hemos muerto a todo esto. Entonces es muy difícil que el Padre obre en medio de eso. Entonces, nosotros muchas veces queremos ver el poder del oír por medio de tabar, la palabra. Pero cuando la vida está inconclusa en ese sentido, o no está a cuentas, y por eso el Padre cada vez es una misericordia, cada tiempo es una misericordia. Entonces no va a tener lo que dice la letra sangre, que es una espada de doble filo, que traspasa lo más profundo del alma hasta los tuétanos. Hay otra versión que dice entre la mitad del alma y el espíritu. Otra versión. Pero con eso lo llevo a que cada uno vaya pensando. No dejará nada para la mañana del día siguiente, sino que quemará todo lo que le sobre. Y resulta que cuando uno quema todo, ya no queda nada. ¿Sí? Por eso esa es la instrucción. Cuando vayan a comer, estarán vestidos así, ropa ceñida en la cintura. Ya tuvimos una magnífica enseñanza con respecto a el cinturón o el traje de lino que lleva el varón. ¿Ceñidos para qué? ¿A qué nos quiere llevar el Eterno? ¿Sí? Ahora, con lo que les estoy exponiendo, no quiere decir que este siervo lo tenga todo. Pero si estoy en esta casa, es porque estoy aprendiendo. Quiero llevar no es fácil, muchas cosas, pero no importa. Porque dice que la buena batalla se pelea hasta que el Eterno nos permita a cada uno de los que estamos acá llegar a este momento. Listos, vayan. Cuando vayan a comer estarán vestidos así, ropa ceñida, las sandalias puestas, el bastón en la mano. Tienen que comer rápido, porque la pesa ante el Señor. Esa noche voy a pasar por todo Egipto y voy a matar a los hijos mayores, tanto de los seres humanos como de los animales. Voy a juzgar a todos los dioses egipcios. Yo soy el Señor. La sangre en los marcos de las puertas será la señal. Cuando vean, pasaré de largo. No habrá ninguna plaga que los destruya a ustedes. Amén. Cuando yo ataque a Egipto. Entonces, aquí tenemos una sombra de lo que ha de venir. Egipto tendrá esa sensación. Y gracias a su palabra, nosotros estaremos dentro de la bendición. Dice, este es un día en que ustedes recordarán y celebrarán con gran fiesta al Eterno. ¿Gran qué? Fiesta. Yo me imagino que ninguno fue a celebrar Pesaj el día miércoles aburrido. Vea, y les voy a comentar algo personal con respecto a este día. El día que es, hay algo especial. Porque no es lo mismo celebrar el aniversario el día que no es. O sea, queda como insatisfecho. Y si estamos siguiendo la cronología de los tiempos, cada vez nos alineamos más a eso. No lo sabemos, pero cada vez nos vamos a alinear más a eso. Entonces, iba yo para ese lugar y estaba ya un poco enfermo. Y el padre, bueno, iba con más, con la niña, íbamos ya un poquito tarde, pero bueno, el Eterno dio el tiempo para que llegáramos cuando ya todo estaba hecho. Y nos sentamos, los siervos nos atendieron muy bien, y me preguntaban, me dieron el plato de comida, y me preguntaban qué tenía, y tenía una sensación de
de tristeza por muchas cosas, entendiendo todo lo que les estoy transmitiendo. Y con otro punto era la misericordia en medio del alimento. ¿Sí? No siempre se come de la misma manera. Pero cuando el Padre permite algo sobrenatural, uno siente que las bendiciones están en todo lugar. Eso fue hermoso. Estaba confrontado por eso y después me gocé. Lo celebrarán como una costumbre de generación en generación. O sea que ya no se nos olvide. Comerán pan sin levadura durante 7 días. El primer día sacarán de la casa toda la levadura que tengan. ¿De dónde? ¿Cuál casa? Listos. Ahora yo les hago otra pregunta. Ustedes dirán, ¿pero cómo es posible? Usted me dirá, ahí habla de una casa ¿física o espiritual? Listos. Y resulta que la casa también es física. Pero es algo como ilógico, no sé si de pronto dirán, pero este man, ¿qué le pasa? ¿Qué dice eso? Resulta que una acción física nos lleva a una acción espiritual. Ejemplo, la persona que ayuna, si él no toma la decisión de abstenerse de comer, no va a poder tener la capacidad de acercarse más al Creador. ¿Sí? Por eso es una acción. Entonces uno dirá, bueno, listos, vamos a entender más adelante por qué es necesario hacerlo de esta manera también. ¿Sí? Yo no les estoy diciendo que sea más importante, no. Cuando les empecé a leer esta parte decía que el Eterno le dio la instrucción a Moshe y a Aarón. ¿Listos? Porque si alguien llega a comer levadura, entonces ahí el Padre ¿qué está haciendo? Primero sáquenla para que no tengan la tentación en su casa de hacerlo. Listos. Esta es una explicación. La otra explicación es con respecto al alma. Estudie su vida y tenga Teshuvah. ¿Sí? Cuando hacemos las dos al tiempo o cuando hacemos una más importante que la otra, quedamos incompletos, vamos como cojos. Será expulsado de la comunidad de Israel. Uy, como que tremendo era eso, ¿no? El primer día y el séptimo día harán reuniones Kadosh, reuniones santas. Ahora yo les doy otra noticia. Según lo que dice acá, nos vemos el otro miércoles. ¿Listos? No trabajarán en estos días, que sea para preparar la comida de cada uno. Recordarán la fiesta de panes y levadura. Va la segunda vez que nos dice panes y levadura, porque en ese día yo los saqué de Egipto, a su pueblo y a las tropas. Celebrarán como una costumbre de generación en generación nuevamente. Entonces, desde la tarde del día 14 del primer mes comenzarán a comer panes sin levadura. Resulta que ahí nos pasó algo fuerte. El Padre nos permitió llevar un detalle y había matzá y había pan con levadura. Pero es que fue tan especial porque pudimos hacer la analogía de cuál se veía más provocante. Y no era un pan, era un brazo de regla. Entonces, cuando yo les hago la pregunta, entonces, bueno, ¿ustedes qué harían? ¿A cuál era el primer mordisco? Ay, ahorita todos espirituales, la manzana. Vamos. ¿Sí? Y resulta que en ese momento nos dio la alegoría con las dos cosas. Así es el pecado. Y en Yeshua, porque si el Cordero lo que quiere es que el Padre en nosotros vivamos como una manzana, sin levadura. Porque por eso es el sacrificio de tan gran, alto valor. ¿Sí? Si no tuviera ese valor, créanme que la vida de nosotros nada que ver. Pero entonces a veces echamos en menos lo que el Eterno ha hecho. ¿Sí? Entonces, yo les preguntaba a los que estaban ahí, ¿qué venía más?
Y adivinen qué me contestó la persona que lo había hecho. ¡Hermosas! ¿Ah, sí? Espera un momento. Ya después las otras personas empezaron a contestar. Uy, están como feitas. ¿Sí? Y con eso también estaban haciendo una alegoría de lo que el Padre les permite ver. Lo físico nos lleva a entender a lo espiritual. ¿Necesario? Listo, ya lo tienen en cuenta. Entonces fue algo maravilloso. Y después le volví a preguntar, ya no las vio hermosas. Entonces ya hubo Teshuvá, ya hubo arrepentimiento. Listos. Ahora vamos a mirar algo. Entonces, la tarde del día 14 del primer mes comenzarán a comer pan sin levadura, seguirán comiendo pan así hasta el día 21 del mismo mes. Durante esos 7 días no puede haber levadura en sus casas. ¿Cuántas veces nos ha dicho lo mismo? ¿Qué quiere decir 2 veces? Advertencia, es importante porque a la tercera viene juicio. ¿Sí o no? Listos. Tanto el inmigrante como la persona natural del país que coma levadura será expulsado de la comunidad israelita. Por tanto, no coman nada que tenga levadura. No importa el lugar donde estén viviendo, comerán pan sin levadura. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuántos productos que comemos normalmente tienen levadura? O sea, ¿cuál es la función de la instrucción? ¿Que nosotros nos acerquemos o nos alejemos del Eterno? ¿Nos qué? Estoy sordo hoy. Claro, porque es necesario que nosotros nos acerquemos al Eterno. Porque sin estas instrucciones que nos ayudan a acercarnos al Eterno, sin santidad nadie verá al Eterno. Dice que la instrucción del Eterno es agradable, es perfecta. ¿Sí lo creen? Entonces, ojo con las actitudes en medio de las fiestas. Y uno puede tener lo peor, le puede haber pasado de todo. ¿Sí? Todos acá tenemos historias que contar con respecto al tema. Pero eso no nos puede afectar. Y ahí estamos siendo como el cordero cuando está pasado por el fuego. ¿Listos? Vamos a mirar, voy a saltar, vamos al 25. Cuando lleguen a la tierra que el Eterno les prometió que les daría, seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos, jóvenes cabezas, se muestran. Número 1, ¿cierto? Cuando sus hijos se muestran. Va a ser el 25. Sí. 26. Entonces sus hijos preguntarán. A ver, sí, el 26. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa esta ceremonia. Ahora yo les hago una pregunta. En la fiesta de Pesach, ¿qué hijo le preguntó eso a su padre? ¿No? Y aquí algo que hemos entendido con Marce es, si nosotros no cogemos a la niña y venga mi amor, vamos a sacar la levadura. Claro, cuando ella se pregunte, bueno, ¿y por qué vamos a hacer eso? Y vamos a mirar algo más adelante que es fundamental y es muy importante para que cada uno lo tenga en cuenta. Si no lo llevamos a eso, entonces en esta casa no pasó y aún así los niños pequeños preguntan mucho. ¿Qué quiere decir? ¿Hicimos la tarea como padre? Uy. Entonces Isaías, la enseñanza que Valentina nos daba con respecto a la viña, y mi viña era mi familia, entonces ahí empezó ese hay en el sentido de que tengo que hacer algo, ¿sí? Que el Padre permita que lo corrija ya. ¿Listos? Ustedes responderán, es el sacrificio de la pesa del Eterno cuando pasó matando a los egipcios
y no entró a las casas de los israelitas, salvándolos. ¿Qué bendición, no? Dice que luego el pueblo tuvo una actitud de jaleo. ¿Por qué? Luego el pueblo se inclinó y adoró. Fuerte. Ahora yo vamos a saltar, vamos a hacer otro salto. Vamos al capítulo 13 de Éxodo. Sí, estamos aquí. Van a salir en el mes del 4, dice, hoy van a salir en el mes de abril, ¿sí? Cuando el Eterno lleve a la tierra de los cananeos, los hititas, los amorreos, los jebuseos, los jebuseos, tal como prometió a sus antepasados, les daría la tierra que rebosa leche y miel, mientras celebrando esta fiesta, el primer mes de cada año. Comerás pan sin levadura durante 7 días y el séptimo día una fiesta de honor al Eterno. Durante los 7 días comerán pan sin levadura y en ninguna parte de tu territorio habrá comida que tenga levadura. Le darás a tu hijo, y en ese día le dirás a tu hijo, en este día hacemos todo debido a que el Eterno hizo por mí cuando salí de Egipto. Y esto es lo que te hará recordar, como si tuvieras una marca en la mano o en la frente. En este punto paro, ¿por qué? Porque cuando da la instrucción al hijo, y el hijo siempre va a estar ahí atrás, vamos a hacer lo que hizo Abraham con Isaac. El corazón de su padre estaba con el de su hijo y el de su hijo con el de su padre. Y ahora cuando dice que es una marca que nunca se va a olvidar, ¿qué quiere decir? Como lo promete el Eterno, nuestros hijos nunca van a olvidar ese momento mágico, ese momento celestial, ese momento magnífico. ¿Qué debes hablar de la ley del Eterno? Para pues sacarte de Egipto, el Eterno usó el poder. Por tanto, vas a mantener esta costumbre todos los años en la misma fecha. Vamos a mirar. En el versículo del capítulo 12 hablaba 2 veces de casa. En el 13 va a ver que vamos al 14 y nos habla 2 veces de hijo. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte ¿por qué es esto? Pero entonces cuando él le pregunte a uno eso, tiene que haber una acción en el hijo. Le responderás: con gran poder el Eterno nos sacó de Egipto y nos liberó de la esclavitud. Cuando el faraón tercamente se rehusó a liberarnos, el Eterno mató a todos los hijos mayores que había en Egipto, tanto de la gente como de los animales. Esta es la razón por la cual sacrificamos al Eterno las primeras crías de nuestros animales y rescatamos a nuestros hijos. Por tanto, como si tuvieras una marca en la mano o en la frente, esta ceremonia te hará recordar que el Eterno, con gran poder, nos sacó de Egipto. Claro. ¿Sí? Listos. ¿Por qué creen que la fiesta de Pesaj va ligada a panes sin levadura? ¿Aló? ¿Ninguno? ¿Sí se lo han preguntado? Paz, ¿por qué? ¿Por qué la fiesta de Pesaj va ligada a panes sin levadura? Porque recordemos que Él dio todo sin mancha. Si Yeshua dio su ser sin mancha, sin pecado, pues nosotros tenemos que santificar y presentarnos sin levadura, sin mancha, porque nuestro Cordero es Yeshua, y Él se presentó sin una gota de mancha, de levadura, sin pecado. Entonces nosotros como sus hijos tenemos que ser igual, va alineado una señal con otra señal. Listos. Bien, esa es la línea, por ahí va la línea. Con respecto a esto, ¿qué quiere decir?
Dice que en Yeshua quedó todo, en la estaca de ejecución quedó ¿qué? Quedó anulado el acta de decreto. El acta de decreto, ¿cierto? Cuando miramos era todo lo malo, horrible, muerte para cada uno por la mala acción en sus vidas. Cuando esto queda, después, ¿qué es lo que quiere el Padre? Por medio del Cordero, se dice que era perfección para que toda la maldad quedara en él, ¿sí? Y acá no estamos hablando de que quedó en Yeshua, ¿sí? Si hablamos de que la Escritura nos dice que maldito es aquel que es colgado en un madero, ¿sí? Pero Yeshua fue bajado antes, de la tarde a tarde. Eso es como un tip que le doy a él. Pero resulta que lo que el Padre quiere hacer por medio del Pesaj es que nosotros entendamos el sacrificio que el Eterno quiso hacer por nosotros y cómo debemos estar después de. ¿Sí? ¿Cómo debemos estar? ¿Sin qué? Sin mancha, ¿sin qué más? Sin arrugas, ¿sin qué más? Sin levadura. Por eso nos da la instrucción 7 días más. ¿Qué significa el número 7? ¿A qué nos quiere llevar el Eterno? ¿Lo hemos entendido? Hoy sí, antes. Ahí ya eso no habla de la persona que de pronto lo entendió mucho antes. Pero también era necesario. Por ejemplo, Abraham no lo entendió hasta que tuvo el hijo de la promesa, ¿cierto? Hasta que vio esa sensación y después vio más adelante lo que el Padre iba a hacer. Y el Padre con eso le quería mostrar: hijo mío, esto haré contigo, ¿sí? Entonces no le estaba hablando solo a Abraham, sino a las multitudes, a las estrellas del cielo y a la arena del mar, ¿sí? Ahora vamos a ir con la levadura según la Escritura. Y vamos a mirarlo en contexto hasta el nuevo pacto, ¿sí? Vamos a ir a Lucas 12:1. Levadura de los fariseos. ¿Yeshua lo confrontó, sí o no? Les dio duro, ¿sí? Pero vamos a mirar si Yeshua nos instruye. Bueno, vamos a mirar acá. El contexto es que Yeshua y Pablo nos dieron la instrucción por medio de la Escritura, pero no era solo para ese tiempo. Nos habla de un sistema religioso que también tiene que ver mucho con respecto al tema. ¿Listos? Estoy preocupado por el tiempo porque son 5 tipos de levadura. Bueno, vamos bien. Entonces, la levadura de los fariseos, vamos a mirar. Lucas 12:1 dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzaron a decir a sus discípulos. Yeshua les comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la... No los escuché. Hipocresía. Bueno, sí, porque si no están siguiendo la lectura, entonces me hacen el favor, se hacen al lado de un hermano que tenga una palabra, ¿sí? Hágase al lado de un creyente. Y si no la tienen, yo las tengo acá, les puedo prestar esta. Yo las escribí. ¿Alguien necesita una? ¿Listos? ¿Qué es la hipocresía? Vamos a ver otro versículo, otros 2 versículos con respecto a esto. Mateo 23, 2 al 3. Entonces habló Yeshua a la gente
y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moshe se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Conciso B: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces vamos a mirar algo. En los ministerios también se ve. Como siervos queremos que los que están al lado de nosotros hagan, pero nosotros muchas veces lo hacemos. ¿Sí? Es por eso que no se transmite o no se transfiere esa obediencia. ¿Sí? La levadura de los fariseos se trata de las tradiciones, mandamientos de hombres que hablan puesto por encima de la Torá de Elohim. ¿Sí? ¿Puesto por encima de qué? De la Torá. Listos. ¿Cuántas veces nos hemos comportado así? Aún así, con el esposo o la esposa, con los hijos, somos hipócritas. Marcos 7, 8 al 9. Y esta es una línea muy delgada, porque al final vamos a entender con una palabra en Josué que nos habla de izquierda o derecha, la instrucción que el Eterno le dio. Y vamos a mirar el contexto con el sistema religioso en la actualidad. ¿Ya estamos ahí? Me dicen amén, por favor. Listos. Porque dejando el mandamiento de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres, de los lavamientos de los jarros, de los vasos, de beber, haces otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. ¿Sí lo dice? Sistema religioso en la actualidad. Muchos ejemplos tenemos y los hemos visto, ¿sí? Pero ¿qué quiere decir? Que este es el mismo sistema que se dio en la época de Yeshua. En la actualidad lo seguimos viendo y lo vamos a ver más adelante, pero de una manera más fuerte. Está plagado en esta levadura porque se le da la prioridad a las tradiciones e interpretaciones y mandamientos de los hombres, mas no a la Torá del Creador. ¿Cómo creen que ve el Eterno este tipo de levadura? Hipocresía. Listos. Vamos a ir con la levadura de Herodes. ¿Y don Juan está por ahí? Le dicen a don Juan que sí era Herodes de Antipas. Sí, tenía pendiente, pero yo dije que le enviaba la razón. Marcos 8:15. ¿Me dicen amén? Ah, bueno, listos. Y él les mandó, diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes Antipas. ¿Alguien sabe cuál era ese tipo de levadura? ¿Mezclas? Muy bien. Vamos a mirar quién era él. Él era un líder político de la dinastía que había remodelado el templo en el primer siglo. Tenía el control de Jerusalén por medio de la secta de los saduceos. Los saduceos también tenían un tipo de levadura, ya lo vamos a ver.
buscaba quedar bien con los judíos, pero también quedar bien con Roma. Es decir, la influencia de Roma para que la relación con Roma era más importante que la voluntad del Creador, para él, ¿no? Y se vio reflejado en una vida de inmoralidad, por lo que la levadura de Herodes consiste en el sincretismo religioso y seguir la Biblia y tener influencia en otras naciones. Muchas iglesias en la actualidad tienen esta condición, ¿sí? Tienen con otras naciones, con políticos, todo el tema es a ese tipo de levadura que Yeshua decía que lo confrontaba. ¿Listos? Vamos a ir a Lucas 3, 19, 20. Amén. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, la mujer de Felipe su hermano, de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. ¿Sí? Entonces la actitud de él, en medio de lo que el poder que tenía, le daba la capacidad de hacer lo que quisiera en ese lugar, en ese momento. Herodes actuó en contra de la Torá al casarse con su cuñada. Aunque fue exhortado por Juan el Bautista, esto nos enseña que rechazó la Torá por justificar las malas conductas, haciendo esto es considerado la levadura. Cuando rechazamos las amonestaciones de la palabra de Elohim por orgullo y ser permisivos ante el pecado. Entonces la levadura de los fariseos es amar la tradición, añadir mandamiento de hombres y anular los mandamientos del Eterno. Y la levadura de Herodes es mezclar lo santo con lo profano y pretender cristianizarlo, inmundo y pertenecer, que con ella podamos agradar a Elohim, cosa que no pasa. No se agrada al Eterno, porque la misma Escritura nos enseña de que o amas a un Señor o aborreces al otro. Vamos con la levadura de los saduceos. Esto está en Mateo 16:6. Me dicen, por favor. ¿Listos? Dice, Yeshua les dijo: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Vamos a mirar en esta línea. El Padre nos está enseñando por medio de Yeshua, y yo creo que todo esto fue antes de que, obviamente, ¿verdad? Lo hizo antes de que esto pasara, o sea, de que Pesach pasara. ¿Qué les quería enseñar? Cuando yo ya no esté como cordero, como Pesach, ustedes puedan cuidarse de toda esta levadura. ¿Sí? Históricamente, los saduceos eran un grupo de judíos dominantes en el templo. Yeshua, en el tiempo de Yeshua, controlaban el Sanedrín y por ende controlaban el templo y por ende las decisiones de la vida judía antes del Mashiach. Ellos habían cambiado el sacerdocio levítico e impusieron rey en Israel de una línea de los saduceos.
Por eso el sacerdocio estaba tan corrompido en el tiempo de Yeshua. Y la evidencia que vemos en que se relata lo que habían en esa época dos sumos sacerdotes. En ese tiempo, cuando la Torá dice que solo era un sumo sacerdote. ¿De quién era? Juan. ¿Sí? Según el orden. Según el orden era Juan. ¿Listos? Entonces, vamos a mirar cómo tenían el control. ¿Sí? Y de qué manera era lo que ellos tenían ese control. Mateo 16, 1, 4. Acá hay un encuentro, dice: vinieron los fariseos y saduceos para tentarle una trampa y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo tiene arreboles. El cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas la señal de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no se les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, Yeshua se fue. Ahora vamos a mirar ese tipo de levadura, y yo quiero que por favor también lo lleven a su vida. Todas las levaduras en algo pueden tocar vidas, en algo, porque estamos limpiando la casa. Los saduceos demostraron incredulidad al demandar señal. Cuando nosotros queremos señales del cielo para creer, como si probáramos al Eterno, como si probáramos al Eterno. Cuando necesitamos milagros para confiar, entonces, de la levadura de los saduceos. Ejemplo claro lo vimos en el ministerio de danzas con respecto a los trajes. ¿Sí? Y uno dice: ¿cómo va a pasar eso? Pasó. Decimos a la gente afuera: tengan fe. Y somos amplios diciendo: viene la situación de fe en nuestra vida y no la queremos. Y dice la Escritura: si tuviéramos fe como un granito de ¿qué? ¿Sí lo han visto? ¿No es de pequeño? Y es un árbol grande. Pero vamos a mirar algo con respecto a eso. En el ministerio hicimos una actividad, y la actividad era empezar por una venta de galletas. ¿Sí? La venta de galletas era con el fin de recoger los fondos para que no fuera muy fuerte cuando fuéramos a comprarlos. Y yo dije: bueno, ese anhelo, la quincena que pude, saqué la primera cajita. Y habíamos 4 personas de danzas. De las 4 personas de danzas, bueno, ¿y ahora qué? Necesitamos venderlas. Y la acción: bueno, véndalas usted. No, es que la verdad es que no sé qué. Otra persona se fue por el pensamiento de que eso era muy poquito lo que se iba a conseguir, pero era una primicia. Sí, y son cosas que de verdad rompen el coco. Y cuando el Padre permite que la situación se viva, uno empieza a entender algo más con respecto a lo que el Padre quiere sobre la vida de uno. Listo, no se dio. Otra persona dijo: la verdad es que yo no me comprometo. Yo no me comprometo porque no sé si las puedo vender todas, mejor no, que si uno va a hacer las cosas que las haga bien. ¿Sí? O sea, esto es normal, uno tiene que sentirse gozoso, porque cuando pasan ese tipo de cosas el Padre nos quiere tener algo más. Y no podemos decir que las palabras en el momento fueron emociones, sino es lo que el Padre más adelante nos quiere enseñar. Resulta que después en ese momento, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces yo dije: no, pero es que al menos algo habíamos hecho la cuenta por cada galleta valía 200 pesos. Yo le decía a Marce: venga, compremos 3, por lo menos. Marce tenía datos, envió una foto, dijo: venga, por favor, colabóreme con esto, que es que la última caja de galletas que nos queda.
Y ahí ven que se vendió caja completa. Y después el Eterno utiliza un siervo para bendecirnos, para comprar los trajes el día sábado. Y en ese momento, la expectativa. Y después podemos cogernos y enseñarles por qué se había hecho eso. El Eterno que ve una primicia. Por eso, en vez de Nisan, Abib nos enseña que son ¿qué? Jóvenes listos. Los saduceos. Esta levadura incluye la ignorancia a las escrituras. Por eso se tenían errores doctrinales. Ellos no creían en la resurrección. Y pasa todo esto. Pasa que a veces es por eso que nosotros tenemos esa mala acción en nuestras vidas. Y es por eso que no hemos visto cuando Yeshua decía que y cosas mayores hará el hombre. Para el que lo ha visto, la gloria del Eterno realmente llena el corazón. Para el que está empezando a dar los chispazos, es maravilloso. Por eso también hay una parte de la escritura que dice: oh Israel, ¿te acuerdas cuando me seguías en el desierto donde no tenías heredad? Le decía: joven Israel. Y ahí era ese momento de formación en el desierto. Entonces, ellos no creían en la resurrección, doctrina que es fundamental para nosotros. Es fundamental. Por tal, para nuestra fe, tampoco creían en el poder del Espíritu de Santidad. Entonces, sectas, grupos, que el Padre nos quiere enseñar. Y vamos a ir a Marcos 12:24, porque de aquí ya vamos a acabar. Vamos en el tercero, nos faltan dos. Los otros dos nos va a hablar de Gálatas y nos va a hablar de Corinto. ¿Sí? Me va a decir, pero bueno, ellos comunidades, pero también tenían la exhortación con respecto a la levadura. Marcos 12:24. Dicen amén. Entonces, respondiendo Yeshua, les dijo: no irás por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Elohim. Nos pasa, personalmente nos pasa. Personalmente el Padre ha hecho cosas en medio de esas palabras y ya empieza uno a cuidarse más. Cuando uno tiene la capacidad de poder transmitir esto, es porque el Padre quiere que también así sea con sus vidas. Levadura de los saduceos, ignorancia de las escrituras y su inclinación por las cosas materiales. ¿En dónde está nuestro corazón? Y hay una palabra que es muy clara en el tema. Nosotros somos temporales. Y el día que estuvimos reunidos con el Nueva Jerusalén, etapa 2, yo les decía, este puede ser un lugar de refugio, pero va a ser un lugar de refugio temporal, porque nosotros vamos a ser enviados a la medida que entendamos todo esto, ¿no? Y es creerlo. Yo ya empecé a mirar, o sea, yo ya no me voy a ningún sitio, ¿sí? Porque el Padre va a llevar las maravillas como lo ha hecho, aunque hemos visto, ¿sí?
La palabra del Eterno por medio de la pastora para el paz fue esa, que él iba a ir a otros lugares. Y acuérdense que ellos abren brecha para nosotros. Ya más o menos se imagina. Levadura de los Gálatas. ¿Creen que tenía levadura? Bueno, pero entonces, ¿nosotros hemos tenido la levadura de los Gálatas? Y ponle cuidado, cuando la palabra de Santiago nos habla de que seamos más tardos para hablar, más rápidos para escuchar. Escudriñemos la palabra que vemos dentro de nuestra vida. Si de pronto muchas cosas de lo que se ha venido hablando, hasta ellos. Ahora, algo especial es que, digamos, con respecto a esta enseñanza, es lo que el Padre va a hacer más adelante por medio de la fiesta que es el poder. Pero es diferente cuando uno ya entiende la fiesta y la celebra cada vez más acercándose a lo que el Padre quiere. Y por eso no es ni gravosa, uno la lleva la aprende a llevar. ¿Listos? Hay otros tipos de levadura que aparecen en las cartas de Pablo. Un tipo de levadura difícil de identificar cuando no conocemos la correcta voluntad del Eterno. Es un tipo de levadura que puede llevar a dos líneas o tipos. Por un lado, la que puede llevar al legalismo, y por el otro, el que puede llevar al libertinaje. Por eso a veces uno pasa las cosas por alto, y las cosas no se pasan por alto. Cada letra, lo enseñamos ahorita, cada situación, cada punto, cada coma se nos ha venido enseñando, no se puede pasar por alto, porque eso sirve para edificar nuestra vida, y es la instrucción que el Padre nos da. Entonces, ¿cuál es una? ¿El qué? Legalismo. Rabinos es un ejemplo. Y el libertinaje, ¿cuál sería ese ejemplo? Cristianismo. Pero en medio de nuestras vidas también puede haber algo así. Y vamos a mirar la palabra que el Eterno le entrega a Josué. Solo te digo que seas fuerte y valiente, que no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Entonces me dice, ¿por qué le habrá dicho eso? Listos. La carta a los Gálatas describió una asamblea que había al comienzo, bien cuando recibieron el mensaje. O sea, ellos empezaron bien del Evangelio y comenzaron a vivir una vida obedeciendo la verdad. Implicaba una obediencia desinteresada a la Torá, con su fe puesta en el Mesías. Sin embargo, comenzaron a tener un conflicto de doctrinas por la influencia de judaizantes, legalistas. Gálatas 5, 7 y 9. Listos. Dice, vosotros corríais bien. Hace la pregunta el apóstol Pablo, ¿quién os estorbó para no obedecer la Torá? Bueno, para no obedecer la verdad, que es la misma Torá. Esta perversión no procede de aquel que os llama. Persuasión, un poco de levadura, leuda toda la masa. Y aquí hay algo importante. Vamos a mirar que los que hemos tomado antes, a partir de Mashiach, son diferentes a lo que Pablo nos enseña como Talmidín, ¿cierto? Porque acá nos dice que hasta un poquito leuda toda la masa. Entonces, por eso también nos examinamos nuestra Bajit, a ver cómo estamos haciendo las cosas. Los judaizantes creían que la salvación se obtenía por simple hecho de ser linaje judío. Ellos
Pensaban erróneamente que en esto consistía la promesa del Eterno, la promesa que se hizo a Abraham, así que enseñaban la salvación venida por cumplir las normas y reglas de la conversión del judaísmo, normas inventadas por hombres que malinterpretaron la Torá, en los que hacían pasar por las normas de Elohim. Estas normas o reglas de hombres se les llamó Maaser HaTorah. Tiene la M, A-S-E-H, espacio H, HaTorah. Obras de la ley. Estas normas incluían la circuncisión para convertirse al judaísmo y por ende ser salvo. Shaul aclara que la salvación o recibir la promesa no es por el linaje ni por la circuncisión religiosa de la conversión. Gálatas 3:27 al 29. Porque todos lo que habéis sido bautizados en el Mashiach, del Mashiach están revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en el Mashiach Yeshua. Y si vosotros sois uno en el Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Vamos a mirar acá algo importantísimo que no puede pasar por alto. ¿Por qué trae a colección a Abraham? ¿Cierto? Nos habla de Abraham y nos habla de que somos uno en el Mashiach. No podemos ser uno en el Mashiach si no tenemos por alto estima la fiesta de Pesaj. No se puede. Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Elohim, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Mashiach. Entonces ahí con nuestra vida yo creo que nos enseña. Y vamos con el último punto de la levadura de Corinto. La asamblea o congregación de Corinto, un grupo de creyentes ex-gentiles que estaban entrando en el pacto de la Torá, creyentes en el Mesías Yeshua, sin embargo, mostraron tolerancia al pecado y mostraron actitudes de malicia y maldad, producto de su pasada manera de vivir como gentiles. Ahí es cuando la pregunta es: ¿salimos de Mizrayim o Mizrayim sigue en nosotros? Primera de Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se habrá entre los gentiles. Aquí quiere decir algo. En medio de esta congregación, de este lugar, se estaba haciendo algo peor que la gente de afuera. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Uy, vamos a mirar algo. Cuando Pablo exhorta esta porción de la palabra, nos enseña de dónde él sabía que esta acción era incorrecta. Tiene que ir a mirar atrás, ¿cierto? Y se habla de un hombre que estaba teniendo relaciones con la mujer de su padre. Seguramente se trataba de su madrastra. ¿Cómo sabemos que esto es pecado? ¿Alguien me puede decir en dónde está escrito? Levítico y en dónde más. Mandamientos, y hay otra palabra de Barí. Pero lo importante es que nosotros tengamos esto claro para cuando el Padre permitirá llegar a muchos lugares, tener la capacidad de estudiar todo este tipo de cosas.
¿Cuál es el estándar que nos dice que es correcto e incorrecto? Lo que es moral e inmoral. Las mismas tiernas instrucciones. ¿Cómo es que Pablo sabía que se trataba de un grave pecado? ¿Sí? Ya lo estamos confrontando ahí. Hay un mandamiento en la Torá con esta conducta. Devarim 22:30. Amén. Dice la escritura: ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el hecho de su padre. ¿Claro? Claro. Listo. Levítico 20:11. Cualquiera que yaciera con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Y vamos a mirar que cuando dice la desnudez de su padre descubrió, ¿quién descubrió la desnudez de su padre en la escritura? Can, ¿cierto? Viene a ser un paralelo, pero de la misma magnitud, ¿sí? Vamos a mirar algo. Es que ahí está la línea diferencia entre antes del cordero y después del cordero. ¿Por qué? Según la instrucción de la Torá, ¿qué debía pasar con estas dos personas? Muerte, ¿cierto? Entonces, la Torá nos enseña muchos mandamientos cuyo juicio o la pena era pena de muerte. Yeshua pagó esa pena de muerte quitándole la muerte de la Torá para aquellos que creían en él. Pero eso no significa continuar en una vida de pecado, creer que el mandamiento de la Torá ya no son requeridos, por lo que estamos en la gracia. Es llegar al extremo de que rayan entre el libertinaje o la ilegalidad, porque se pierde la dirección, se pierde el estándar de lo que es el pecado. Recuerda que el pecado lo determina la Escritura. El pecado lo determina la Escritura. Primera de Juan 3:4. Entonces, bueno, ya ahí voy a dar rápido. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción a la Torá. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Elohim, el que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos los honramos. Hebreos 10:26-27. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya que no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. Esta porción de la Escritura nos lleva a algo, y es entender qué es lo que pasa con la persona cuando peca deliberadamente. ¿A quién es entregado y de qué manera? ¿Y qué va a pasar? Se entrega para que el cuerpo muera, pero el alma quede ahí. O sea, para que eso es como tener misericordia. Si lo miramos desde este punto, ya más adelante les voy a leer. Hebreos 10:28-29. Dice: el que viola la ley de Moshe. Pero ahora sí, yo a veces hay como frases que peleo, porque no es así. O sea, no es la ley de Moshe, sería la instrucción del Eterno. La ley que ya le dio a Moisés. La ley que le dio. La ley que le dio ya a Moisés. Eso. No la de. Sí. Porque es que ya.
ahí es para que, o sea, digamos, es con eso. Por ejemplo, otro punto que tenía ahí era con respecto que Mateo 26, cuando habla que Yeshua tomó el pan y el vino, y esta es la sangre del nuevo pacto. Cuando hablo del nuevo pacto, yo digo, ¿cómo en las cosas del Eterno hay algo nuevo? Si todo lo que está escrito fue y será. Es un pensamiento para que renovar el pacto, más que nuevo, puede ser, ¿sí? Pero con esta instrucción nos lleva a nosotros a pensar que en el Padre no hay cosas nuevas. Entonces, si usted uno dice no hay nada nuevo debajo del sol, lo que fue, Y cuando no hay nada nuevo, y vamos a mirar el comportamiento del enemigo en la actualidad, es la misma situación. Entonces nosotros no podemos entrar en no entender esos tiempos, sino más bien ir aprendiendo y avanzando para tenerlos en cuenta y saberlos sobrellevar. Listos. Por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisotea la sangre de Mashiach, el Hijo de Elohim viviente, y tuviere por inmundo la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere ofrenda al Espíritu de gracia? Primera de Corintios 5:8. Y ahí vamos a mirar qué es lo que pasa con una persona que, conociendo, peca deliberadamente. Y es que vamos a mirar una cosa. Aquí hay niveles de responsabilidad. ¿Por qué? Una cosa es la persona que peca y en su ignorancia no conoce, y otra cosa es la persona que conoce y deliberadamente peca. ¿Sí? Dice, el tal se ha entregado a Satán para destrucción de la carne. Pero miren que acá hay algo, yo digo, eso es mucha misericordia. Porque a pesar de eso, dice que se ha entregado para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Yeshua. Entonces dice, ¿hay misericordia ahí o no? Porque es mejor que muera antes. ¿Sí? ¿No es buena vuestra justicia? ¿No sabéis que un poco de levadura le hunda toda la masa? Y vuelve y lo habla. O sea, que nos lleva a ese nivel de entendamos que no es un juego. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestro Pesach, que es el Mashiach, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con la levadura pero no, es que acá dice ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, panes de sinceridad y de verdad. ¿Sí? Seamos sinceros. No hay ningún lugar en donde cada uno de nosotros pueda ir y el Padre no sepa lo que estamos haciendo. La levadura de Corinto es creer y enseñar que ya no debemos guardar mandamientos de Elohim. Decimos que la salvación no se pierde y seamos permisivos al pecado. En Corinto existía ese problema. Primera de Corintios 5:2. Vosotros estáis envanecidos, más bien haberos lamentado deberíais, para que se fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acusación. ¿Qué pasaba con ellos? A pesar de que había una situación de donde se estaba llegando a que el Hijo
tuviera relaciones con su madrastra, resulta que la actitud de los demás era normal. Antes como, qué bien, se reían de eso, ¿sí? Entonces, eso sería realmente, es la bendición que el Padre nos ha dado en esta casa. Eso no pasa acá, ¿sí? Nosotros vamos a tener que confrontar eso en otros lugares. Tener presente, el pan representa la palabra del Eterno, representa la enseñanza pura. Fortalecemos como creyentes, así que la levadura, que representa toda la ideología y costumbre y comportamiento, filosofía, política, mandamiento de hombres, que distorsionan o corrompen la palabra del Eterno. Vamos a mirar que la levadura puede corromper la enseñanza de la verdad y llevarnos al pecado de la transgresión de la Torá. Entonces, recapitulamos: levadura de la Torá, levadura de los fariseos, añadir tradiciones y mandamientos de los hombres a la verdad de la Escritura. Mezclar, la levadura de Herodes, mezclar lo santo con lo profano, es crear sistemas religiosos mezclados. Levadura de los saduceos es la ignorancia de las Escrituras, distorsión de las doctrinas bíblicas y la inclinación hacia la prosperidad material. Levadura de los gálatas representa la observancia legalista por creer que se puede obtener la salvación por medio de las obras. Levadura de los corintios es practicando el pecado aún conociendo la verdad de la Torá, tolerando la permisividad hacia el pecado. Las dos escrituras que les decía con respecto a Josué era Josué 1:7, Josué 23:6, para que por favor las atesoren, las guarden, y siempre que vean que hay algo en la vida de ustedes que va como hacia izquierda, hacia derecha, tengan en cuenta esas. Josué 1:7. Pero tienes que ser fuerte y valiente, obedeciendo los mandamientos que te doy, que le di a mi siervo Moshe, que te mantengas fiel, instruirás donde quiera que vayas. Y ahora otra porción donde, la que yo veía decía hay que ni a izquierda ni a derecha, y la otra es en Josué 23:6. Esta es la creencia que la Torá ha sido, esta creencia de que la Torá ha sido cancelada es una idea que ha leudado toda la masa en el cristianismo. La ha leudado de una manera, y también nos lleva a entender que por no celebrar esta fiesta, listos, un segundo. Y también nos acordamos que esta fiesta nos enseña a que nosotros debemos instruir a nuestros hijos. Salmo 127:2 dice: pierden su tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Elohim da a quien ama aún mientras duerme. Verso 3: los hijos son la herencia que nos da el Eterno, frutos del vientre son la recompensa que viene de Elohim. Y el 1: si el Eterno no construye sus bayit, los constructores pierden su tiempo. Si el Eterno no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo.
Que el Eterno les bendiga, que el Eterno los guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les dé el shalom. Gracias, Luis. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen para tratar de traer al presente lo que el Padre nos quiere enseñar y lo que el sistema desafortunadamente ha querido quitar con todo lo que el Padre desde un principio en el monte de Sinaí dejó establecido para su pueblo. Me gustaría que por favor fuéramos a a Daniel 7:25. Daniel 7:25, para poder entender algo desafortunadamente, porque hoy en día en el tiempo presente estamos viendo que la mayoría de personas a nivel del mundo deberían estar celebrando lo que estamos haciendo hoy. En el mundo deberían estarlo haciendo hoy, en el último rincón del mundo. Pero yo quiero, en base a lo que enseñó Luigi, sacar un punto pues también para ponerlo en práctica para nosotros. En Daniel 7:25, ¿qué dice? Dice que tratará de cambiarlos. La palabra son muadim, los tiempos establecidos y las fiestas de Yahweh. Y démonos cuenta que eso se escribió antes de la venida de Yeshua, casi en el año 590. Y dése cuenta que el Padre ya nos venía como advirtiendo también lo que iba a ocurrir a través de los sistemas que iban a quitar los tiempos y las fiestas. Y hay un texto bien importante donde el apóstol Pablo habla, ¿lo tiene ya? ¿Mateo qué? Pero no, porque es que el que está hablando el apóstol Pablo, donde dice: yo sé que después de mi partida se infiltrarán lobos rapaces que no perdonarán la grey. Démonos cuenta que hasta el tiempo del apóstol Pablo, él venía guardando ¿qué? Las fiestas. Él decía que tenía que viajar rápido. En la Biblia normal dice que él tenía que viajar rápido para ir a celebrar una fiesta. Y la palabra también es Shabbat. Hechos 20:29. Entonces dice que el apóstol Pablo tenía que viajar pronto. ¿Para qué? Para celebrar el Shabbat, pero también él tenía que viajar pronto de un lugar a otro para celebrar los tiempos de Pesach, los tiempos de Javi Kurim, los tiempos de Shavuot. Pablo celebró todas las fiestas, pero no tan importante que él dice: después de mi partida, yo sé que se infiltrarán lobos rapaces. ¿Y saben quiénes son los lobos rapaces hoy en día? Todos los sistemas religiosos, todos son los lobos rapaces. ¿Por qué? Porque ellos no perdonan la grey. Y démonos cuenta que esos lobos rapaces están teniendo un cumplimiento de lo que Daniel dijo también. Se levantará y ¿qué hará? ¿Qué hacen los sistemas de religión a nivel del mundo? Es más, ¿qué se predica en el cristianismo referente a Pesach? ¿Qué se enseña en el cristianismo referente a todo lo que está escrito? Cuando Yeshua, Mateo 5:17 dice: yo no vine a abolir la ley, sino a completarla. Y mire usted en el último libro, Apocalipsis, abra su Biblia en Apocalipsis 22 y mire el último versículo y lo va a leer. ¿Qué dice? El último versículo, ¿qué dice? Anterior a ese, el que da testimonio de estas cosas dice. otro anterior. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Elohim le quitará su parte del libro de la vida. Le hago una pregunta. ¿Qué está diciendo Juan en la isla de Patmos? ¿Qué le dijo Yahweh? Si alguno le quita todo lo que está escrito en el libro de la Biblia, el Padre lo cortará. Y si alguno le añade lo que no está escrito en la Biblia, el Padre lo... Entonces la pregunta es: los que están diciendo que Pesach no se celebra, ¿qué va a pasar con ellos? Los va a cortar y los va a borrar del libro de la... Porque yo le hago una pregunta: ¿nosotros podemos negociar con la ley de Dios? No. Y ese es el punto, peligroso con los sistemas religiosos hoy en día. Sabemos desde el año 325 que se levantó Constantino, pero antes de él, en el año 321, se levantó un general llamado Teodosio. Ellos dos, con diferencia de 4 años, lo único que dijeron fue: las fiestas de Yahweh no se vuelven a cumplir. Y démonos cuenta por qué hay tanta maldición en la tierra.
porque el mundo está en contra de la Torah, son enemigos de Yahweh, son enemigos del madero. Dichoso usted, que Yahweh lo sacó de las tinieblas a la luz. Aleluya. Y eso se tiene que cumplir y lo está cumpliendo el Eterno. Está cumpliendo Ezequiel 37 en todas las naciones. O sea que está viniendo un despertar del valle de los huesos secos. Entonces, para que lo entendamos, qué tan importante es estar hoy en esta fiesta, qué tan importante es mañana, qué tan importante es rumbo a Shavuot, qué tan importante es rumbo a Yom Kippur, qué tan importante es rumbo a Sukkot. O sea, ninguna fiesta, nosotros podemos ignorarla. ¿Saben por qué? Porque cada fiesta es un plano profético de crecimiento y de madurez, y cada fiesta nos enseña el camino hacia la salvación y conocer mejor al autor de todas las cosas, que es ¿quién? Yeshua. Por eso dice que en él y por él fueron creadas todas las cosas, tanto invisibles como visibles, sean tronos, sean potestades, todo fue creado en él y por él. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es un memorial dándole gracias al Eterno, que pasó por alto nuestros pecados y a la misma vez nos puso boca para hablar, porque el pueblo de Israel la tarea: ustedes van a salir al desierto, los voy a llevar a una nación para que ustedes empiecen a proclamar las buenas nuevas de salvación. Por eso, gócese usted, que ya usted pasó al otro lado, ya el Padre pasó por alto sus pecados, ahora usted tiene que empezar a hablar, boca que habla. O sea, usted no se puede callar, usted tiene que empezar a hablar la verdad de lo que el Padre nos estableció. Entonces, ¿lo entendimos hoy con la enseñanza de Wilmer? Entonces démonos cuenta que tenemos una guerra frontal contra todos los sistemas del mundo, todos. Y uno dirá, un pequeño pueblo, sí, aquí como estamos ahorita en el mundo hay hartos, y Dios le va a dar tarde o que temprano. Israel se va a levantar en las naciones, y se va a levantar porque si no se levanta, en vano quedaría la profecía, porque en el libro de Apocalipsis habla de la casa de Israel, habla de 12 puertas, y Jesús lo dijo muy claro: yo no vengo sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, para que lo entiendan.